Otro de los artefactos de UML que vamos a necesitar son los diagramas de clases. Esta es una representación o ejemplo de diagramas de clases. Veremos cómo se construye. Dice, antes de construir un diagrama de clase es necesario poder identificar un objeto. Y necesitamos saber, por lo tanto, qué cosa es un objeto. Se dice que es la perspectiva cognitiva humana de algo de lo siguiente: una cosa, cualquier cosa que pueda ser aprendida intelectualmente, cualquier cosa hacia la cual la atención o el pensamiento es dirigido. También se sabe que los objetos del mundo real no son los únicos tipos de objetos que son de interés para el desarrollo de software. Otros tipos importantes de objetos son los inventos y resultados de otros procesos y diseño, cuya colaboración con otros objetos constituye el mecanismo que proporciona algún comportamiento de nivel elevado. Se necesita, por lo tanto, poder identificar objetos del mundo real asociados con el modelo de negocio. También se sabe que un objeto puede ser representado por un individuo, un término, una unidad o entidad identificable del mundo real o abstracto. Y un objeto debe tener un rol bien definido en el dominio del problema, o sea, tiene que estar muy de la mano, muy relacionado con el sistema que queremos automatizar. También se dice que en términos más generales un objeto es cualquier cosa con límites definidos, ya sean físicos o conceptuales. Vamos a hablar un poco acerca de la definición de un objeto. Sabemos que un objeto es una entidad que tiene un estado, exhibe un comportamiento y posee una identidad. Esos tres elementos básicos, el estado, comportamiento e identidad, son tres características necesarias o básicas que debe tener un objeto para poder ser representativo en nuestro diagrama de clases. Otra cosa importante que hay que conocer es el comportamiento de los objetos, qué hacen, qué rol juegan, qué papel juegan dentro de mi sistema de información. En los lenguajes de programación orientados a objetos, las operaciones que los clientes ejecutan sobre un objeto son declaradas típicamente como métodos, los cuales son parte de la declaración de la clase de un objeto. Es importante saber que aquí el comportamiento de un objeto se programa en los métodos, ya sea en los métodos definidos por un lenguaje de programación, en este caso C++, o puede ser Java, o puede ser VisualNet, etcétera, cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Hablando acerca del comportamiento del objeto, se puede encontrar, por ejemplo, que un cliente típicamente ejecuta 5 tipos de operaciones sobre un objeto. Estos tipos de operaciones son los siguientes: el cliente puede llegar a modificar, a seleccionar. Dentro de la selección podemos tener la iteración, la construcción, la destrucción, etc. Pueden haber varias actividades que pueden ejecutar esos objetos y cada una de esas actividades juegan su comportamiento, juegan su rol, juegan su necesidad, y este comportamiento comúnmente se representa en los métodos en un diagrama de clases. Bueno, ¿qué es un objeto? Habíamos dicho que un objeto debe tener un estado, debe también de tener un comportamiento y una identidad. Observemos en los gráficos del martillo, que aquí tenemos el estado del martillo, que en este momento está sin trabajo. Tiene un comportamiento que es para qué sirve, su rol, qué es lo que hace, qué papel juega dentro del problema. En este caso su rol es clavar. Y un martillo, en este caso un estado, debe tener una identidad. Una identidad es aquella característica única, propia, que la hace ser distinta dentro de un grupo de martillos. Todos estos martillos deben de tener alguna característica distinta a el martillo que hemos seleccionado para poder identificar dentro de un grupo de martillo el martillo que nosotros queramos. Eso se conoce o se representa como identidad. Bueno, dentro de los diagramas de clases, ¿qué es lo que tenemos? Una vez identificado el objeto, necesitamos saber que ese objeto luego se convierte en clase, pero que a esa clase necesitamos nosotros ir identificando las relaciones que existen entre cada una de esas clases que hemos encontrado en nuestro dominio del sistema. Con respecto a las clases tenemos los atributos y tenemos los métodos, y con respecto a las relaciones, las que vamos a conocer, cómo se clasifican, cómo se hacen, cómo se conjugan, son la herencia, la asociación, el ensamblado y la dependencia. Miremos entonces. Un diagrama de clase se representa con un rectángulo donde en la parte superior se pone el nombre de la clase, en la parte en medio se ponen los atributos o características de los objetos o clases, y en la parte inferior se ponen la lista de métodos u operaciones necesarios que juegan un rol importante. Por ejemplo, tenemos la clase cuenta, el atributo balance, que es de tipo entero, y tenemos 3 métodos.
Estos métodos son las responsabilidades u operaciones que la clase cuenta, necesita o debe de hacer relacionada con el giro de negocio. Por ejemplo, la clase cuenta se puede depositar, se puede girar sobre la cuenta y se puede realizar un balance. Algo muy importante cuando identifiquemos los métodos no solamente son las responsabilidades de la propia clase, también son responsabilidades que tiene esta clase con respecto a otra, o bien puede ser que otras clases tienen responsabilidades con respecto a ellas. Y las responsabilidades dados en verbos debe de identificarse y denotarse en la parte de los métodos para posteriormente ser programada. Este se puede programar directamente en los lenguajes de programación o en un gestor de bases de datos representadas en procedimientos almacenados y funciones necesarios para el comportamiento de la clase. Otro aspecto importante son los atributos. Estos atributos son la lista de características de un objeto. Por ejemplo, miremos el objeto persona y aquí tenemos la característica o el atributo que toda persona tiene un nombre y toda persona al menos tiene una edad. Pueden existir tipos de atributos. Estos tipos de atributos están en dependencia del ámbito que tenga el atributo. Por ejemplo, podemos tener atributos de ámbito público, significa que todos los objetos o clases pueden hacer uso de ese atributo. También tenemos atributos de tipo privado y se representa con la palabra reservada private, y lo que hace es, o lo que permite el ámbito privado es que los atributos de esa clase pueden tener acceso todos los miembros que heredan o todos los miembros de la misma familia de la clase. Él como tal puede tener acceso a esos atributos, más las otras clases que hereden. Y por último, el ámbito protegido para los atributos de la clase identifica que esos atributos que están denominados de tipo protegido, solamente pueden hacer uso la clase como tal. Solamente la clase que los declaró puede tener ámbito o vida, o sea que puede agregar, actualizar, modificar solamente esa clase porque está protegido. Solamente él puede tener acceso a esos atributos. Observemos entonces. Tenemos el nombre de la clase. Una forma extendida de representar los atributos, se pone el tipo de dato y también puede ponerse el valor por emisión. Otra forma extendida que puede ser para la notación de la clase es que nada más pongamos un rectángulo con la clase. Otra notación puede ser que tengamos el nombre de la clase con sus atributos. Puede ser que tengamos el nombre de la clase, sus atributos y el tipo de datos que va a representar el atributo. Y aquí una notación un poco más extendida es que tengamos el nombre de la clase, el nombre de los atributos, el tipo de datos y a lo mejor un valor por omisión. Una cadena vacía para el caso de nombre y un 0 para el caso de edad. Otro aspecto importante es poder identificar los identificadores en cada una de las clases. Por ejemplo, debe de haber algún atributo que ayude o permita identificar de forma única la clase. Por ejemplo, observen que esto es de forma incorrecta. Tenemos el nombre de, muchas veces ponemos atributos llamados ID de cliente, ID, y siempre debe de haber algún atributo que ayude a identificar de forma única la clase. A lo mejor está el número de socio, el número de producto y no el ID de producto. A lo mejor está el código del repuesto y no el ID del repuesto. Por ejemplo, aquí tenemos la clase persona que está escrita de forma correcta porque se puede poner, o mejor dicho, se puede utilizar el atributo número seguro social porque es único para cada persona. También se puede utilizar el atributo número de licencia de conducir, puesto que este número es único para cada persona. Entonces siempre debe de haber algún atributo dentro de la clase que ayude a identificar de forma única a la clase. Esta notación sería un escrito correctamente y esta notación sería una descripción de forma incorrecta. Otro aspecto derivado que hay que conocerlo son los atributos derivados. Siempre, en muchas ocasiones se da que hay atributos que pueden calcularse a partir de otros. Por ejemplo, el atributo ancho y el atributo largo, y aquí tenemos el atributo área. Este atributo área es un atributo calculado. ¿Por qué? Porque puede calcularse a partir de conocer el atributo ancho y el atributo área. Entonces, ¿cómo se representan los atributos calculados? Se ponen una pleca. Normalmente, estos atributos calculados se ponen en el diagrama de clases, pero cuando esas clases
se van a representar en tablas, no son campos, porque son campos calculados. Y todos los campos calculados hay que tratar de evitarlos, puesto que sería un mal diseño ponerlos. Otro aspecto importante son las restricciones de los atributos. Cuando hay restricciones de los atributos, cuando hay límites, hay valores por defectos a lo mejor, esas son o conocidas o llamadas restricciones y se ponen con llaves. Esas llaves, dentro de las llaves, se ponen el atributo, la restricción. Por ejemplo, hay una restricción para el rectángulo, es que el ancho debe ser igual al largo. Y hay una restricción para el área, que el área va a ser igual al ancho por el largo. Entonces las restricciones se ponen normalmente a la par de los atributos en la clase donde va a estar representada y se denota con llaves al inicio y al fin de la restricción de atributos. También tenemos las operaciones de los métodos. Estas operaciones de los métodos pueden tener los tres ámbitos: los públicos, los privados y los protegidos. Entonces, siempre igual que los atributos se representa con un rectángulo, en la parte inferior se pone la lista de operaciones y métodos y observemos el ejemplo. Entonces tenemos la clase persona con el método, la función trabajar, votar, la clase universidad con el método enseñar, graduar y la clase rectángulo con el método dibujar y borrar. Estos métodos hay que estipularle o proporcionarle el tipo de ámbito que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque para poder decir qué clases van a tener acceso a esos métodos, cuáles clases van a poder convocar a esos métodos de esas clases y qué clases no van a poder hacer uso del llamado de esa función para esa clase. Una forma puede ser que no solamente denotemos los métodos de la clase, entrar, salir, trabajar, también puede ser que denotemos tanto los métodos como los atributos. Y esta sería una representación un poco más acabada de la realidad que queremos simular o programar. Una notación extendida para el caso de los métodos sería que pongamos el nombre de la operación o el método, la lista de argumentos de entrada y el tipo de resultado. Observemos, por ejemplo, el método mover, que tiene como argumento de entrada un vector y que devuelve como valor un valor booleano de tipo falso, verdadero o falso. Luego tenemos el método rotar como argumento de entrada el ángulo y esta denotación que indica que devuelve un valor por defecto, ya sea falso o verdadero. Y aquí tenemos una notación extendida, los argumentos de entrada son 2 y el tipo de dato que denota. También podemos tener una notación extendida para el caso de los métodos y esto es muy útil también para darnos pistas cuando vayamos a programar. Hasta aquí espero que esta parte del diagrama de clases les sea de mucha utilidad.